Bienvenidos al podcast Juzgando con Justo Juicio. Soy Álvaro Guachaya y hoy estaremos hablando y analizando el tema del impuesto a las grandes fortunas que el gobierno ha propuesto y está buscando implementar. Debo aclarar por si acaso de que yo mismo no soy rico, así que lo expuesto en este episodio proviene de un análisis imparcial. Algunas de las preguntas que responderemos el día de hoy son las siguientes. ¿Será moral que el Estado boliviano le quite el dinero a los ricos bolivianos? ¿Ayudará realmente a la economía este tipo de propuestas? ¿Será bíblico? Bueno, como presenté la semana pasada al hablar de Luis Arce Catacora, el movimiento al socialismo tiene una actitud tipo Robin Hood. El discurso que ellos traen es de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Una manera en la que ellos expresan esto es en lo que ellos llaman la redistribución de las riquezas, que es una manera de decir esto: les vamos a quitar a los ricos para darle a los pobres. Lo cual para muchos suena bastante bien. Algunos ingenuos se dejan llevar por este tipo de promesas. Pero analicemos esta propuesta y veamos si realmente ayudará a nuestra sociedad en la crisis que estamos viviendo, o si quizás solo empeorará las cosas. Primeramente, definamos de qué tipo de mente surgen este tipo de políticas. En la mente socialista, se cae en el error de pensar de que cuando alguien se hace rico, esto se hace a costa de empobrecer a otros. Por eso muchas veces escuchamos en algunos discursos decir esto: los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Entonces, en la mente de políticos y partidos socialistas, ellos creen que esto es verdad. Ellos creen que cuando una persona se hace rica, es a costa de empobrecer a los demás. Ahora, obviamente que si esto es verdad, entonces sí sería lógico quitarle a los ricos para darle a los pobres, ¿sí o no? Si los ricos resulta que se están haciendo ricos a costa de los pobres, entonces sí suena bastante lógico poder quitarle un poco de esa riqueza a aquellos que la han acumulado para darle a aquellos que no tienen riquezas. Pero el problema es que esto no es verdad. No es verdad que los ricos se hagan más ricos a costa de que los pobres se hagan más pobres. Eso no es verdad. La verdad es de que en una sociedad sin mucha intervención estatal, donde las personas pueden comerciar libremente y sin muchas regulaciones, cuando se da que haya personas que acumulan riquezas, la realidad es de que toda la sociedad mejora. Ahora, aquí debo ser enfático en algo. Cuando me refiero a personas que acumulan riquezas, me estoy refiriendo a una acumulación de riquezas legal, lícita. Las personas en una sociedad que de manera legal y lícita, sin ayuda del gobierno o sin meterse en corrupción o en contrabando o en cosas ilegales, las personas que hacen riqueza en realidad están ayudando de que toda la sociedad mejore. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en países de primer mundo. En Dinamarca, por ejemplo, que es un país de primer mundo, pero para sorpresa de muchos es uno de los países más desiguales respecto a la posesión de riquezas. Eso significa de que hay personas con mucha riqueza a comparación de otras que no la tienen. Pero, a pesar de eso, a pesar de esa desigualdad, la realidad es de que ese país es un país donde todos viven bien. Todos viven bien. ¿Y por qué sucede esto? Esto es porque, a diferencia de lo que algunos ilusos creen, los ricos, escuchan muy bien esto, no tienen toda su fortuna guardada en bóvedas llenas de monedas y de billetes. Tampoco los ricos tienen piscinas llenas de dinero donde se sumergen todos los días. Eso no es así. Lo normal es de que las personas que tienen capital, las personas que tienen riquezas, normalmente lo tienen invertido en algo. Y esto, en una sociedad, genera empleos, lo que ocasiona de manera natural y voluntaria la distribución de las riquezas. Así también, el ahorro de personas con los ingresos suficientes producen familias que no dependen del Estado, lo cual significa que el Estado no tenga que gastar en ellos con programas sociales. Entonces, en realidad, personas que tengan riquezas, personas que hayan podido acumular cierta cantidad de riquezas, ayuda a toda nuestra sociedad porque esas riquezas en su gran mayoría son invertidas para generar empleos y esas riquezas producen familias las cuales no dependen del Estado, y entonces el Estado no le tiene que quitar los impuestos a unos para darle a los otros, ya no. Las familias que tienen ahorros, que tienen un patrimonio, que tienen capital, no dependen normalmente de los programas sociales, y eso significa que el gobierno gaste menos en ellos. Ahora, con esto en mente,
quiero hacerles varias preguntas. ¿De dónde sale el capital que las personas tienen? ¿De dónde sale el capital o los patrimonios elevados que tienen las personas ricas? ¿Acaso ese capital o ese dinero crece en los árboles o les cayó del cielo o algo así? Claro que no. Todo el dinero que uno genera es producto del trabajo. Ahora algunos de ustedes van a decirme, no, pero hay personas las cuales han recibido una herencia y entonces sus papás les han dejado mucho dinero. Un momento, ¿sí? Para que una persona deje una herencia sustancial, eso significa de que alguien tuvo que haber trabajado. Alguien tuvo que haber generado ese trabajo, ese dinero. Alguien tuvo que haber ahorrado. Para yo dejarle a mis hijos una herencia, yo primero tengo que haberme privado de ciertos gastos, privado de consumir mi dinero para ahorrarlo y entonces poder dejarles. Y eso es producto del trabajo. Eso es producto del trabajo. Ahora, otra pregunta. ¿Es el ahorro malo? ¿Es el ahorro malo? ¿Es malo que las personas ahorran el dinero que ganan? Déjame preguntarte. Si tienes un hijo, ¿lo castigarías por gastar todo su dinero o por ahorrarlo? Obviamente ningún padre sensato castigaría a sus hijos por ahorrar, ¿sí o no? Pero sí por gastar mucho. Ninguno le diría a su hijo, eres un mal hijo, porque estás ahorrando mucho, voy a tener que quitarte una parte de lo que tienes. Ninguno de nosotros como padre haría eso. Pero ¿por qué el Estado tiene el derecho de hacer eso? ¿Por qué el Estado va a castigar a aquellos que tienen en nuestra sociedad ahorros? ¿Acaso es malo el ahorro? Creo que las respuestas a eso son bastante obvias, ¿sí o no? Ahora, continuando este análisis y al estudiar el tema, uno se topa con la realidad de que aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Y digo esto porque el tema de las grandes fortunas es algo que ya se ha probado en muchos países. En la década de los 90, en el siglo pasado, 12 países en Europa intentaron el impuesto a las grandes fortunas. Hoy día, solo quedan 4 países con este tipo de políticas impositivas. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Es por algo muy lógico. Escucha bien, si tú le quitas el capital ahorrado a las personas, ellas se van a ir de tu país o van a buscar formas de sacar sus recursos. Pues ¿quién de nosotros trabaja y ahorra para que de un momento a otro venga un político a quitarnos nuestro dinero? ¿Quién en su sano juicio haría eso? Eso es lo que pasó en países que implementaron este tipo de impuestos. En Francia, por ejemplo, un estudio por su propio Ministerio de Finanzas afirma que en el 2006, un millonario abandonaba su país cada día para eludir la presión fiscal. Esto se conoce como un éxodo, el cual entre el año 2000 y el año 2012, 42,000 millonarios salieron de Francia. ¿Para qué? Para evitar esa clase de impuestos. Eric Pichet, autor de una guía fiscal francesa, estima que el impuesto sobre el patrimonio le generó al gobierno alrededor de 2.6 mil millones al año, pero que le ha costado al país 125,000 millones en fuga de capitales desde 1998. Déjame repetirte esto. Sí, con estos impuestos a las riquezas, un gobierno logró recaudar 2,000.6 millones de dólares. Pero esto le costó que de su país salieran 125,000 millones. 125,000 millones en capitales. Ahora, ¿qué significa perder capitales? ¿Qué significa que las personas que tienen dinero, que tienen riquezas, salgan del país, se vayan o que saquen los recursos que ellos tienen y los lleven a otros países? Escucha esto. Eso significa perder progreso y perder trabajo. ¿Quién es el que te da trabajo? A las personas de a pie, ¿quiénes son las que les dan trabajo? Escucha, son las personas con capital. Aquellas que tienen los recursos para abrir un restaurante, o una empresa, o un negocio. ¿Quiénes dan trabajo a aquellos que se dedican a la construcción, por ejemplo? Aquellos que han ahorrado o tienen los recursos para construir una casa, o van a construir algo más grande para generar rentas de ese inmueble. El impuesto a las riquezas va a ocasionar que esos capitales se pierdan,
que ese tipo de trabajos, esa generación de nuevos empleos se pierda. Ahora déjame preguntarte, ¿qué es lo que necesitan las personas en el tipo de crisis que ahora estamos viviendo? ¿Necesitamos realmente, y lo que va a solucionar nuestra crisis es de que el gobierno nos regale 500 o 1000 bolivianos? ¿O lo que realmente va a solucionar la crisis que estamos viviendo es de que las familias en nuestro país tengan trabajo, tengan trabajos estables? Esto se va a ver afectado por este impuesto a las grandes fortunas. Imagina esto. Imagina que alguien tiene un patrimonio de $5 millones. Primero, eso normalmente, por si acaso, no lo tiene en efectivo. Como ya he mencionado, no lo tiene en una piscina donde se tira todos los días. Sino, como ya dije, normalmente los que tienen un patrimonio así de elevado, lo tienen invertido en bienes y negocios. Pero resulta que ahora el gobierno quiere quitarme el 1%. Si yo tengo $5 millones, eso significaría que el gobierno me está pidiendo que le dé $50,000. $50,000. Entonces resulta que la casa que quizás esa persona que tiene $5 millones y que tenía $50,000 para construir una casa con la cual hubiera podido dar trabajo quizás para unas 30 personas por 6 meses, ya no lo tiene. Ya no tiene ese dinero. Y entonces no va a construir esa casa. O en otro caso, podría suceder de que esa persona, para no perder esos $50,000 que le tiene que dar al gobierno por obligación, entonces cierre alguna de sus empresas o tenga que despedir a algunos de sus empleados. A esto quizás alguno va a decir, pero este es un impuesto que se hará una sola vez por la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Pero esto no es lo que dice el ministro de Economía. El periódico La Razón, en uno de sus artículos sobre este tema, dijo que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, confirmó este martes que el impuesto a las grandes fortunas será un tributo anual y permanente que formará parte de la base tributaria de Bolivia. Ahora, a esto, aparte hay que agregarle un factor muy importante. Este factor es de que en Bolivia el 60% de la economía es informal. Eso significa de que hay 60% de personas que comercian, pero que no pagan impuestos, ¿sí? Ahora, ¿qué crees que pasará con aquellos comerciantes informales que tienen grandes capitales y que quizás estaban pensando a pasar de pertenecer a la economía informal a una economía formal? Ya no lo van a hacer. No lo van a hacer, sino más bien lo que van a buscar es ocultar los bienes que ellos tienen para que el gobierno no se los quite. Como ya he mencionado, ¿quién de nosotros trabaja y ahorra para que luego el gobierno nos quite aquello que trabajamos y ahorramos? Eso es algo completamente ilógico. Y entonces las personas que quizás estaban pensando registrarse y empezar a pagar impuestos, ya no lo van a hacer. Lo mismo se aplica por si acaso a aquellos que hoy día ya pagan impuestos, que están en la economía formal de nuestro país y que quizás sus empresas están avanzando, están creciendo, pero como tienen el peligro de llegar a tener cierta cantidad de capital acumulado y el gobierno les va a quitar, entonces estas personas van a pasar de la economía formal a la economía informal. ¿Para qué? Para evadir ese tipo de impuestos. Y eso es lo que va a terminar causando que el gobierno recaude menos dinero del que quiere recaudar. Recaude cada vez menos dinero. A esto también hay que añadirle que el costo de quitarle las riquezas a unos es alto. No solo por lo que ya he explicado, sino por la organización y logística que se necesita para imponer este tipo de impuestos. Es por eso que, por ejemplo, en Austria, el costo de forzar a los ricos a pagar hizo que abandonaran los impuestos a las riquezas. También debemos considerar que al quitarles a la fuerza capital a las personas ricas, estamos también eso está provocando un desincentivo a que ellos ayuden a la sociedad de manera voluntaria. Si tú le quitas el dinero a los ricos, con eso estás quitando un incentivo, un dinero que probablemente ellos tenían que de manera voluntaria quizás hubieran utilizado para ayudar a las personas que les rodean. Y ahora la pregunta es, ¿vale la pena tomar todos estos riesgos? ¿Valdrá la pena tomar todos estos riesgos y todo este problema que puede surgir a raíz del impuesto a las grandes fortunas?
La realidad es de que no. Escuchen cuánto es que el gobierno estima recaudar con este impuesto. Algunos dicen de que van a lograr recaudar 100 millones de bolivianos. 100 millones de bolivianos, aproximadamente. Eso significa unos 14 millones de dólares. Entonces ellos dicen que anualmente van a poder recaudar 14 millones de dólares. Ahora, les hago esta pregunta. ¿Cuánto es lo que el gobierno gasta al año? El Estado gasta al año más o menos 13 mil millones de dólares. 13 mil millones de dólares. Lo recaudado por quitarle a los ricos sus fortunas no va a llegar ni al 0.03% de lo que el gobierno gasta. Por lo que lo lógico, en lugar de quitarle a los ricos aquello que con el trabajo han ahorrado, más bien sería pedirle al Estado que deje de gastar tanto dinero que ellos no han generado, que si no más bien ellos nos quitan todos los días con los impuestos. Entonces ellos quieren quitarle 14 millones de dólares al año a los ricos. Eso es lo que van a lograr acumular, cuando ellos ya al año están gastando 13 mil millones de dólares. Lo lógico, como ya dije, sería más bien que el gobierno deje de gastar tanto. Si en lugar de quitarle a los ricos, el Estado se quitara a sí mismo el 1% de lo que gasta, tendría más dinero del que pretende conseguir con el impuesto a las grandes fortunas. Conociendo todo esto, debemos entender que este impuesto a las riquezas no es realmente para ayudar a la economía de los pobres. No te dejes engañar, pues podría resultar en un perjuicio más bien a los pobres que necesitan trabajos estables y necesitan la generación de más y mejores empleos. Entonces, ¿por qué quieren implementar este tipo de impuestos si no van a ser para el beneficio de toda la sociedad? Al ser un gobierno socialista, debemos saber que cuando ellos hablan de buscar igualdad en la sociedad, a lo que se refieren en la práctica, no es que todos seamos más ricos, sino que todos seamos igual de pobres. Y así seamos dependientes del Estado. Y el impuesto a las grandes riquezas es una forma de lograr igualdad, pero no una igualdad que nos conviene a todos, pues no nos iguala a todos, pues lo que hace este tipo de igualdad es igualarnos a todos hacia abajo. Como ya dije, en lugar de hacer que los pobres sean más ricos con este tipo de impuestos, lo que buscan es que los ricos sean más pobres. Y así luego decir que están consiguiendo una igualdad en la sociedad que nunca hubo antes. Pero cuando realmente analizamos esta igualdad que ellos están buscando, no están haciendo realmente que progresemos, sino todo lo contrario. Para finalizar, quisiera presentar un análisis, y como este es un análisis cristiano de lo que estamos viviendo, quiero demostrar que como cristianos no podemos estar de acuerdo con este tipo de imposiciones, pues no están ni cercanas a lo que la Biblia enseña respecto a la responsabilidad que tiene el gobierno, sino más bien va en contra de mandamientos explícitos en la Escritura, y déjenme presentárselos. Ahora, antes de presentarles los argumentos en contra de esto, quiero recalcar algunas cosas. Por si acaso, no quiero que piensen que los cristianos estamos en contra de pagar impuestos, para nada. A pesar de que los impuestos no nos parezcan justos, lo que la Biblia nos enseña es de que debemos darle al César lo que es del César. Lo que Pablo dice en Romanos capítulo 13 es de que debemos estar dispuestos a pagar nuestros tributos, sean justos o sean injustos, ¿sí? Entonces, este no es un llamado por si acaso a la rebelión fiscal. No estoy haciendo un llamado a que nos rebelemos a pagar impuestos, para nada. Pero el hecho de que nosotros vayamos a pagar nuestros impuestos y estemos dispuestos a pagarlos, no significa de que no podamos levantar nuestra voz en contra de algo que va en contra del diseño de Dios para el gobierno, y que discrimina a las personas por una ideología política que está basada en la envidia y en la codicia de las posesiones de los demás. Ahora, por si acaso, nosotros tampoco creemos de que los ricos no tengan ninguna responsabilidad a los pobres. Nosotros como cristianos creemos de que los ricos sí tienen responsabilidad hacia los pobres. Claro que sí. Pero hay una gran diferencia entre lo que el cristianismo predica y lo que el gobierno busca. Nosotros creemos de que los ricos deben ser generosos, pero de manera voluntaria, nunca forzada. Escucha lo que Pablo dice en 1 Timoteo 6, versículo 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas,
las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Sí, la Biblia manda a los ricos. Escucha, Pablo no dice ustedes los ricos, dejen de ser ricos. No dice eso Pablo. Lo que dice Pablo, ustedes los ricos, den de manera generosa, ¿pero por qué? Porque tienen una esperanza más grande que lo que este mundo puede ofrecerles. De esa manera Pablo hace un llamado a los ricos a ser generosos, y es el llamado que nosotros hacemos como iglesia. Ustedes los cuales tienen riquezas, compartan esas riquezas, pero de manera voluntaria. De manera voluntaria. Ustedes no van a ver a los apóstoles forzando a las personas a dar sus cosas, a dar sus bienes. Incluso uno de los problemas que tuvo la iglesia primitiva, esto está en Hechos capítulo 5, fue con una pareja, la cual pensó, al parecer, de que ellos tenían que dar de manera obligada cierta cantidad de bienes a la iglesia, y esto no era verdad. El apóstol Pablo le va a decir a Ananías y Zafira de que lo suyo era suyo y ellos podían hacer lo que quisieran con ello. Ellos no estaban obligados a dar. La iglesia y el cristianismo nunca fuerza a las personas a dar. Lo que hace el cristianismo es predicarles el evangelio para que tengan una visión más amplia de las cosas, y entonces, como Pablo dice en este pasaje, no pongan su esperanza en las riquezas, sino que de manera voluntaria, como tienen una esperanza más grande, estén dispuestos a compartirlas. Pero como he explicado y expresado de manera clara, esto es voluntario. Y en realidad lo que el gobierno quiere hacer ahora es algo que va completamente en contra del diseño que Dios tiene para el gobierno. No sé si sabían esto. Pero Dios demanda que el gobierno, escucha, no se apropie de muchos recursos económicos. Muchos no conocen esto, pero eso es lo que Dios demanda del gobierno. Deuteronomio 17:17 dice acerca de los gobernantes, escucha lo que dice. Dice, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Eso es lo que Dios dice acerca del gobierno, de que no tienen por qué acumular ni plata ni oro en abundancia. Y esto es porque no se quiere que el Estado tenga todo el poder en una sociedad. En una sociedad verdaderamente democrática no se debe permitir que una sola institución tenga el monopolio de las riquezas, pues las riquezas dan poder a aquel que las posee. Y el hecho de que haya personas en la sociedad con riquezas limita y equilibra el poder del gobierno. Es por eso que Dios le dice al pueblo de Israel, su gobierno, sus reyes, que no amontonen todo el dinero en abundancia, toda la plata y todo el oro. Nosotros, por si acaso, no creemos lo que Álvaro García Linera, el ex vicepresidente, dijo en una entrevista. Él de manera literal dijo esto: tienen que darle al Estado el poder económico. No, nosotros no creemos esto. Nosotros creemos de que el Estado no tiene por qué tener todo el poder económico. Y estoy seguro que es esto lo que está buscando este gobierno con este impuesto. Como ya he mostrado, este impuesto realmente no va a beneficiar a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que está buscando con este impuesto? Lo que está buscando es tener más poder. Y lo interesante es de que hay rumores en nuestra sociedad de que el año pasado, el 2019, salió el gobierno de Evo Morales. ¿Por qué? Porque había personas financiando muchas cosas. Había personas con riquezas financiando algunas cosas. Por si acaso son rumores, no puedo comprobarlo. Pero es interesante de que ahora el gobierno, sabiendo de que hay personas con dinero que quizás pueden ayudar y financiar movimientos los cuales vayan en contra del gobierno, ahora el gobierno quiera tener todas las riquezas. Ahora el gobierno quiera quitarle sus riquezas a los ricos. Eso es algo que debe llamar nuestra atención. Pero Dios dice no. Ese no es el diseño del gobierno. Incluso si ustedes leen 1 Samuel capítulo 8, van a ver de que una de las maldades que iban a hacer los reyes humanos, Dios dice, una de las maldades que van a hacer los reyes humanos es esto: tomarán lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los darán a sus siervos. Esto es exactamente lo que están haciendo al imponer un impuesto a las fortunas. Están tomando de lo mejor que las personas han podido producir con su trabajo. La Biblia también defiende lo que es la propiedad privada. El 8º mandamiento nos manda a no robar. El 10º mandamiento nos manda a no codiciar cosa alguno de nuestro prójimo. Y el impuesto a las grandes fortunas demuestra una codicia por aquellos bienes que algunos tienen.
y niega que las personas tengan potestad sobre sus bienes. Algo que Jesucristo nos dijo que no debe ser así. Es más, Jesucristo mismo nos dio una parábola para ilustrarnos esto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 20, se nos presenta la parábola de un rico que tuvo varios obreros. Y entonces este rico fue en busca de algunos obreros para que trabajen en la mañana. Luego fue en la tarde a buscar unos obreros para que trabajen por la tarde. Luego fue casi llegando la noche a buscar otros obreros que también trabajen en sus campos. Y llegando la noche, el momento de la paga, resulta que este hombre rico le paga a cada uno lo mismo. Le paga a cada uno lo mismo. Y entonces estas personas se quejan y les dices, ¿cómo nos vas a pagar lo mismo a los que hemos trabajado todo el día, a los que hemos trabajado la mitad del día y a los que han trabajado unas cuantas horas? ¿Cómo es que nos vas a pagar lo mismo? Y la respuesta del rico en las palabras de Jesucristo fue esta: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Ese es el derecho que tienen aquellos que ahorran riquezas. Ellos tienen el derecho de hacer, es lícito que ellos hagan lo que quieran con lo suyo. Por algo lo han ganado. La Biblia defiende la propiedad privada. Y recordemos también de que muchas personas ahorran mucho capital. ¿Para qué? Para dejarle herencia a sus hijos. Eso es algo completamente lícito. Es más, la Biblia alaba eso. Salomón dice en los Proverbios de que los padres buenos dejan herencia a sus hijos. Y cuando el gobierno le va a quitar el capital a las personas, el capital acumulado que tiene, el ahorro que tiene, le está quitando probablemente la herencia que querían dejar para las demás generaciones, para sus hijos o sus nietos. Y eso es algo que la Biblia no condona. Así también, el gobierno del MAS cae en muchas ironías y contradicciones. Pues este gobierno siempre ha dicho de que está a favor de las minorías. ¿Pero qué es lo que está haciendo con este impuesto a las grandes fortunas? Irónicamente está discriminando a una minoría. Si solo una minoría. Vivimos en un país que no está bien económicamente y no lo ha estado en los últimos años tampoco. Por lo cual, en la región en Latinoamérica somos uno de los países con menos cantidad de ricos, con menos cantidad de millonarios. Es por eso que en realidad está discriminando a una minoría injustamente. El gobierno dice que pelea por las minorías y ahora quiere abusar y aprovecharse de una. Son unos cuantos, cientos de personas en Bolivia las cuales tienen riquezas como para pagar este tipo de impuestos. Y está cayendo en algo que la Biblia condena, que es hacer acepción de personas. Como ya dije, como cristianos estamos dispuestos a pagar nuestros impuestos, sí, y a ser cumplidos en esto, a pagarlos al día, a buscar siempre dar lo que el gobierno nos pide. Eso es algo que nosotros estamos llamados a hacer. Y vamos a hacerlo. Pero eso no significa que no levantemos nuestra voz contra la injusticia. Y el impuesto a las riquezas que se está proponiendo es claramente injusto.